habíamos planeado. Y esa era la belleza de nuestra venganza, sería lenta, meticulosamente ejecutada y al final, devastadora para Ion y Emily. Al día siguiente Ion me llamó de nuevo, esta vez con una voz de desesperación. Sara, no puedes simplemente echarnos así, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos a dónde ir. Esto no es justo. Respiré hondo, saboreando cada palabra que estaba a punto de decir. Ion, tú y Emily me traicionaron durante años. ¿De verdad crees que merecen compasión? Además, esta es mi casa. Ustedes ya deberían haber encontrado otro lugar donde vivir. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Sabía que estaba procesando cada palabra. Finalmente dijo, Sara, por favor, te lo suplico. Piensa en Emma. No le hagas esto a ella. Solté una risa suave. Claro que usaría a Emma como excusa. No te atrevas a involucrar a Emma en esto. Ustedes dos ya han causado suficiente daño en su vida. Además, ¿dónde está George? Tal vez deberías preguntarle a él dónde va a vivir Emma. Antes de que pudiera responder, colgué. Ion aún no sabía que George se había mudado con Emma, pero pronto lo descubriría. George y yo habíamos planeado cada detalle para que ambos sintieran el peso de las consecuencias de sus elecciones. La siguiente parte del plan involucraba a Emily, y esa sería especialmente satisfactoria. Emily siempre había sido una mujer vanidosa, preocupada por mantener una imagen impecable ante todos. Le encantaba ser el centro de atención, y su carrera como influencer dependía de eso. Lo que no sabía era que yo había recopilado una serie de pruebas en su contra, desde fotos comprometedoras hasta mensajes que había intercambiado con otros hombres, incluido Ion durante su aventura. Y todo eso estaba a punto de ser revelado al mundo. Con la ayuda de George, que tenía acceso a sus redes sociales, comencé a filtrar la información poco a poco. Primero un correo electrónico anónimo a algunas empresas con las que tenía contratos de patrocinio. Luego algunas imágenes fueron publicadas en grupos de chismes en línea. No pasó mucho tiempo antes de que las marcas comenzaran a cortar lazos con Emily. Sus seguidores, que antes la adoraban, ahora la criticaban, llamándola hipócrita e infiel. Intentó eliminar las publicaciones y negar los rumores, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, George se encargaba de su parte. Había iniciado el proceso de divorcio de Emily, y como era un profesional de una empresa importante, tenía a los mejores abogados a su disposición. Emily no tendría nada cuando el divorcio se finalizara. La casa donde vivía con Ion también era propiedad de George. Pronto, ni siquiera tendrían un techo sobre sus cabezas. Ion, desesperado, intentó visitarme en el hospital. Apareció de sorpresa con una expresión de pánico que nunca antes había visto en él. Sara, por favor, ¿podemos hablar? No sabía que llegaría a esto. Podemos encontrar una solución. Yo lo siento mucho por todo. Lo miré impasible. ¿De verdad lo sientes, Ion? Ahora lo sientes. Después de traicionarme con Emily, después de tirar años de matrimonio por pura codicia. Lo siento, pero tus disculpas llegan demasiado tarde. Se arrodilló frente a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, Sara. No me queda nadie. Emily está arruinada y yo, no sé qué hacer. Esta era la escena que había imaginado tantas veces. Ion, el hombre arrogante que alguna vez pensé que amaba, ahora de rodillas frente a mí, suplicando por perdón. Y yo no sentía nada más que satisfacción. Levántate, Ion. Es patético verte así. Mi tono era frío y controlado. Te mereces cada segundo de lo que está pasando. Y debes saber que esto aún no ha terminado. En los días siguientes continué observando desde lejos mientras la vida de Ion y Emily se desmoronaba. Perdieron la casa, la reputación y finalmente el uno al otro. Emily, sin dinero ni amigos, se vio obligada a regresar a la casa de sus padres, quienes ya estaban cansados de sus manipulaciones. Ion, por otro lado, estaba completamente solo. George se aseguró de que tampoco se quedara con nada en el proceso de divorcio. Mientras tanto, mi recuperación avanzaba lentamente. Cada visita de George y Emma al hospital me traía un consuelo inesperado. Emma, aunque joven, comenzó a abrirse más conmigo, y nuestras conversaciones se convirtieron en uno de los pocos momentos de paz en medio de la tormenta. George y yo, que inicialmente solo éramos aliados en la venganza, nos fuimos acercando más y más. Con el tiempo me di cuenta de que lo que sentía por él era más que gratitud. Una noche, mientras estábamos sentados en el hospital, George tomó mi mano y me miró a los ojos. Sara, no puedo imaginar cómo habría superado todo esto sin ti. Y ahora siento que hay algo más entre nosotros. Sonreí. Yo también lo siento, George.
En los meses que siguieron, George y yo comenzamos a construir una nueva vida juntos. ¿Y John y Emily? Bueno, lo último que escuché fue que John vivía en un pequeño apartamento de alquiler barato, lejos de la vida cómoda que alguna vez conoció. Emily, aislada y sin perspectivas, parecía finalmente estar pagando el precio de sus acciones. La venganza fue dulce, pero más que eso, encontré algo mucho más valioso, la paz. Y al lado de George y Emma, supe que mi futuro sería brillante, lejos de las sombras del pasado que alguna vez me atormentaron. Esa fue la mejor parte de la venganza. Yo gané. Ellos lo perdieron todo. Y yo gané algo que ninguno de ellos jamás podría entender, una segunda oportunidad de ser feliz. Los meses que siguieron a mi venganza contra John y Emily fueron un periodo de renacimiento personal y profesional. Con George a mi lado comenzamos a invertir sabiamente el dinero que ambos habíamos acumulado a lo largo de los años. Ya tenía una base financiera sólida gracias a mi trabajo como ilustradora y autora de libros infantiles, pero con los consejos y la experiencia de George en el mundo de los negocios pudimos expandirnos aún más. Invertimos en bienes raíces, compramos acciones e incluso abrimos una pequeña empresa de diseño digital que siempre había soñado. Rápidamente nuestros esfuerzos comenzaron a dar frutos. Nuestras finanzas crecieron exponencialmente y en pocos meses, estábamos viviendo con un confort que jamás imaginé. Mi salud, que al principio parecía un obstáculo, comenzó a mejorar. Las visitas constantes al hospital disminuyeron y finalmente recibí el alta. George y yo nos mudamos a una casa grande y moderna, rodeada de jardines y con suficiente espacio para que Emma pudiera jugar y crecer libremente. Nuestra vida era serena, llena de viajes, cenas con amigos y una rutina que para muchos sería el pináculo de la felicidad. Pero, como dicen, la verdadera paz rara vez dura para siempre. John y Emily, aunque destruyeron sus propias vidas, no podían aceptar que yo hubiera salido adelante y prosperado. Comenzaron a difundir rumores. Primero fueron susurros discretos en pequeños círculos sociales, insinuaciones de que había robado dinero de John durante el matrimonio. Luego comenzaron a hablar mal de mí en las redes sociales, alegando que había manipulado a George para obtener beneficios financieros e incluso distorsionando hechos sobre nuestra amistad de toda la vida. Los ataques fueron intensificándose. Personas cercanas que antes me apoyaban comenzaron a cuestionarme. Comentarios sarcásticos y malintencionados comenzaron a aparecer en mis publicaciones, y los susurros se convirtieron en titulares en grupos de chismes en línea. Emily, siempre obsesionada con su imagen pública, parecía decidida a pintarme como la villana, aunque sabía que todo lo que hice fue una respuesta justa a la traición que ella y John me infligieron. Al principio intenté ignorarlo. George me tranquilizaba, diciéndome que quienes realmente importaban sabían la verdad. Pero las mentiras empezaron a extenderse más rápido de lo que imaginaba. Personas que no había visto en años comenzaron a enviarme mensajes preguntando sobre los rumores, algunos de mis clientes empezaron a actuar con más reserva, y pronto me di cuenta de que el silencio no sería suficiente para manejar la situación. Fue entonces cuando decidí actuar. A diferencia de John y Emily, siempre había sido transparente sobre lo que ocurría en mi vida. Y durante todo el proceso de traición y divorcio, había documentado cada paso. Tenía mensajes, correos electrónicos, fotos y vídeos que demostraban todo: la traición, las visitas de John al hospital donde estaba internada, el abandono emocional y sobre todo, las manipulaciones de Emily. Un día, después de semanas observando cómo los ataques se acumulaban, decidí que era hora de responder públicamente. Hice una publicación larga en redes sociales, algo que rara vez hacía. Ya basta de silencio, escribí al inicio. Y luego solté todo. Expliqué cómo había descubierto la aventura entre John y Emily, cómo George y yo habíamos reunido pruebas, cómo me traicionaron durante años mientras fingían ser nuestros amigos. Detallé el divorcio y el plan de venganza, pero sobre todo compartí las pruebas. Publiqué capturas de pantalla de conversaciones, fotos de John y Emily saliendo de hoteles, correos electrónicos que probaban que ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Cada pieza de información era una bomba que destruía una mentira que ellos habían contado. Y al final, dije algo que me había estado consumiendo durante mucho tiempo: intentaron destruirme, pero fracasaron. Ahora que estoy en paz, prosperando con mi familia y siendo feliz, siguen tratando de difamarme. Pero la verdad, esa siempre estuvo de mi lado. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Personas que antes me miraban con desconfianza comenzaron a enviarme mensajes de apoyo. Amigos que se habían distanciado volvieron a buscarme, disculpándose por haber creído las mentiras. Clientes que habían guardado silencio comenzaron a enviarme nuevos contratos, elogiando mi valentía y resiliencia. La verdad, al final, había sido revelada de una vez por todas. Me gustaría decir que eso cerró la historia para siempre, pero John y Emily no se rindieron tan fácilmente.
Incluso después de haber sido públicamente desenmascarados, continuaron buscando formas de salir ganando. Emily, siendo la manipuladora que siempre fue, intentó posicionarse como la víctima, alegando que mis revelaciones eran crueles e innecesarias. Solo quiere destruir mi vida, decía en vídeos que publicaba en redes sociales, con lágrimas forzadas y palabras de autocompasión. Ion, por su parte, comenzó a difundir rumores de que George y yo estábamos juntos incluso antes del divorcio, insinuando que yo lo había engañado y que, por lo tanto, él era la verdadera víctima. Era patético ver el intento desesperado de dos traidores por intentar cambiar la narrativa. Pero el público ya había visto la verdad, y por más que lo intentaran, Ion y Emily no podían borrar las pruebas irrefutables que yo había mostrado. Lo que más me molestaba, sin embargo, era su persistencia en tratar de mantener una falsa superioridad, incluso estando en el fondo. Habían perdido todo, la casa, la reputación y finalmente incluso el respeto de los pocos amigos que les quedaban. Y aún así, no podían aceptar que sus acciones los habían llevado a la ruina. Querían arrastrarme, culparme por sus fracasos. Pero yo no cedería. George y yo seguimos creciendo, tanto financieramente como emocionalmente. Nuestras inversiones prosperaban, nuestra relación florecía y Emma, que ahora era mayor, nos acompañaba en todas las aventuras. Estábamos construyendo un futuro que Ion y Emily nunca podrían imaginar. Mientras ellos se hundían en sus propias mentiras y autocompasión, yo vivía la vida que siempre merecí, rodeada de personas que realmente me amaban y respetaban. La verdad es que algunas personas simplemente no pueden soportar el éxito de los demás. Ion y Emily eran así. Incluso meses después de haber sido expuestos, seguían intentando arrojarme barro, negándose a aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Pero no iba a perder ni un segundo más de mi vida con ellos. Yo había ganado, y ellos lo sabían. Al final, el mayor castigo para Ion y Emily no fue lo que les hice, sino el hecho de que, sin importar lo que intentaran, yo seguía creciendo y siendo feliz. Y eso, más que cualquier otra cosa, era algo que jamás podrían soportar.